Muy bien, pues nos han encomendado tanto a Ana Cristina como a mí el coordinar esta mesa y pues nada más díganme si sí se está compartiendo mi pantalla y en este caso están viendo un PDF del sexto encuentro de divulgadores, ¿es correcto? Sí, sí, así es. Muy bien. Ok, lo que pasa es que Blue Jeans solo lo uso para Composite. Nadie más en la vida lo usa desde mi universo. No sé si ustedes ya lo habían usado para otras cosas. Sí, en el colegio de San Luis Lobo. Ah, Colsan también lo usa. Sí, Ah, En algunos eventos de la UNAM también lo de la usan. UNAM también. Creo que es de bueno, Cisco. No estoy seguro quién lo hace, pero bueno, al principio, hace como año y medio, al principio de los tiempos pandémicos, yo me acuerdo que pues había como todos los días aparecía uno nuevo. Y entonces con nuestros alumnos pues les decíamos, no nos vamos a poner de acuerdo en uno solo, así que mira, lo que diga tu maestro, sirve de que aprendes, porque pues la vida ahora va a ser así, con diferentes plataformas. Pero ya convergieron y cuando menos en la Facultad de Ingeniería de la Autónoma de San Luis tenemos eh, Teams, porque tenemos el Campus Agreement de Microsoft, y Zoom, que es el que no tiene restricciones, bueno, muchas restricciones, ¿no? Pero bueno, entonces déjenme ver, ya se pudo compartir pantalla. Vamos a ver cuántos ya llegaron. Se supone que están registrados 14 personas adicionales. Bueno, 14 en total me parece. Déjenme ver cómo poder regresar a ver cuántos somos o si me ayuda alguien para no salirme de aquí, que vea la 8, sección 8. hay 8. Bueno, en realidad nos acaba de decir el doctor Edgar que tenemos 90 minutos. Entonces, pues por respeto a los que llegamos temprano, pues vamos a dar inicio. No recuerdo si había que grabarla. Cristina, no nos dijeron nada sobre eso, ¿verdad? Sobre grabar. O bueno, a lo mejor ellos en... No, no, que yo No sepa, recuerdo. no. Ok. Pero pues igual y más vale, no, no lo sé. Sí, pues a lo mejor sí, nada más que aquí como se graba en Yo plugins. tampoco sé usar esto. A ver, espérame. En química tampoco es muy... No, yo también nada ¿no? más con el Coposí. Sí, yo cada que, no sé, cada 2 meses que hay algo que hacer con Composite, tengo que regresar al mundo Blue Jeans. Sí, también. Este, A ver si mientras investigamos en lo que llegan algunos más. Y bueno, pues nos han invitado aquí para coordinar una de las mesas sobre divulgación en este sexto encuentro de divulgadores. Algunos de nosotros hemos estado asistiendo regularmente a los anteriores encuentros aquí en San Luis, pero entiendo por la lista que nos dieron originalmente que no solamente se reduce a los miembros de la red, sino que también se han inscrito compañeros de diferentes estados de la República, incluso fuera del país. Entonces, esperemos que no tarden en Héctor, llegar. yo veo como un foquito rojo que prende y apaga. No sé si sea un indicador de que ya se está grabando la sesión. Del lado izquierdo de la pantalla, arriba, se ve un poquito rojo, entonces quizá es que ya se está grabando, no sé. Y a lo mejor la están grabando ya, o sea, Sí, ¿verdad? ellos mismos. Sí, el Coposí. El COPA sí seguramente tiene algún control, es el gran hermano que está viéndonos a todos nosotros ahorita. Muy bien. Bueno, pues entonces, para no abrir la pantalla del número de asistentes, ¿me puedes decir, Cristina, cuántos tenemos ya? Están 6 conectados, y tú y yo, y O sea, alguien de Coposí. muy bien. Ah, seguramente la persona de Coposit es la que ya está encargándose de este asunto de la parte de grabación o no de ella. Muy bien, entonces pues no nos preocupamos. Bien, pues la mesa en la que nos encontramos, les damos la bienvenida. A lo mejor sería conveniente en darnos, sí, un minuto o dos para cada quien para presentarnos y establecer un marco de referencia para saber cuando alguien está hablando, pues desde qué punto de vista está hablando, desde qué es incluso hasta ciudad y área del conocimiento.
Entonces, pues empezamos nosotros mismos. Si gustas empezar, Ana Cristina. Pues bueno, buenos días todavía. Mucho gusto y es un gusto estar aquí en este evento. Y bueno, pues me presento. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas. Soy profesora investigadora de ahí. Mi formación es más que nada en ciencias de la salud. Soy QFB y tengo maestría y doctorado en inmunología, pero ya tengo aproximadamente unos 10, como 15 años más bien, dedicándome a lo que es comunicación de riesgos y salud ambiental. Y trabajamos sobre todo en colaboración con profesores de la Facultad de Medicina, con profesores de la red, divulgadores, sobre todo en comunidades marginadas, haciendo comunicación de riesgos sobre todo para prevenir riesgos a la salud en estas poblaciones y principalmente con población infantil. Y pues mucho gusto y cualquier cosa, aquí estamos. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Voy a continuar yo también igual de breve para poder agilizar. Yo soy Héctor Pérez González. Mi área de conocimiento es las ciencias de la computación, en particular la ingeniería de software. Estudié una maestría en la UNAM y un doctorado en la Universidad de Colorado. Y trabajo como jefe del área de ciencias de la computación en la Facultad de Ingeniería, donde tenemos las carreras de computación de aquí, de esta universidad. Y mi incursión en la divulgación se debe a uno de los objetivos que tiene la divulgación, que es el que más nos interesa es la orientación vocacional, dado que nuestras carreras han sido desde siempre de que no se entiende qué es lo que son para una persona que quiere estudiar algo relacionado con computación. Entonces, esa es mi incursión. Y quien quisiera continuar, adelante sin levantar la mano. ¿Quién quiere continuar? Si gustan, continúo. Sí, adelante. Bueno, yo soy Irma Suárez, soy profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en Ciudad Valles. Estoy adscrita al programa educativo de turismo sustentable. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y una maestría en Mercadotecnia de Negocios Turísticos. Soy la directora general de una red de colaboración que es la RECINATUR, la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo. Bueno, pues con algunos proyectos de desarrollo local a través principalmente del turismo, con una colaboración de diferentes disciplinas. Pues esa es la cuestión por la cual estamos en el área de la divulgación, ¿no? Además de los resultados y hallazgos de las investigaciones, pues todo lo que conlleva los proyectos que realizamos. Tenemos una aspiración trabajando ya desde hace 5 años para la UNESCO, para, como les comentaba, 6 municipios de la región huasteca a pertenecer a un programa mundial de la UNESCO de reconocimiento del patrimonio. Así que mucho gusto, muchas gracias y contenta de estar aquí en esta mesa. Gracias, Irma. Bienvenida también. ¿Quién quiere continuar? Si no se animan, adelante, Gabriela. Sí, bueno, yo soy Gabriela Torres, soy profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la licenciatura en Historia. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Autónoma de San Luis, una maestría de Historia por el Colegio de San Luis y el doctorado en Historia por la Universidad de Kansas. Mi incursión en la divulgación de la ciencia fue desde hace varios años cuando empecé de la licenciatura en comunicación y algunas de las actividades que ahorita recuerdo de los inicios fue mi participación en el Vagón de la Ciencia ya hace varios años. Y por diversas razones no ha sido una actividad constante dentro de mi área de trabajo. Sin embargo, cada vez que es posible, pues he participado. Actualmente ya cuando me incorporé aquí a la Facultad de Ciencias y Humanidades, pues he procurado estar en actividad constante. Y bueno, aquí veo también una de mis estudiantes de aquel tiempo que por alguna razón también se sumó a esto de la divulgación de la historia y creo que
ella ha continuado con un trabajo muy importante y pues la verdad sí me da mucho gusto que esté por aquí. Isabel. Hola, mucho gusto. Pues me presento. Yo soy Isabel Hernández Paredes. Como ya dijo la doctora Gabriela Torres, yo soy egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y después me fui a estudiar la maestría y actualmente el doctorado en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Y también dirijo el área de historia para un colectivo juvenil que se creó hace año y medio, llamado Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades, específicamente para el estado de San Luis Potosí. Y bueno, también soy docente de bachillerato y pues ahorita para mí es un honor estar en este panel con destacados especialistas en sus áreas y bueno, lo que pueda hacer para apoyarlos, pues aquí estoy. Muy bien. Continuamos con... ¿Quién se anima? ¿Erika? Sí, yo. Mucho gusto, soy Erika Díaz, soy psicóloga, maestra en Derechos Humanos, dirijo un grupo de divulgación privado, Bricia Organización. Trabajamos temáticas de derechos humanos, perspectiva de juventudes, de género, infancias, y desde ahí trabajamos dando talleres, charlas. Hemos participado ya desde hace 4 años en la Redicity, en las ferias y en diversos eventos, y me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Bienvenida, Erika. Continuamos con... ¿quién se anima? ¿Moni Amador de Río Verde? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro, Moni, adelante. Ok, bueno, pues muchas gracias y buen día a todos y a todas. Bueno, ya el doctor Héctor ya ha dicho mi nombre, soy Mónica Amador García, tengo un doctorado en sistemas computacionales, una maestría en tecnologías de la información y la licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales. Actualmente laboro en el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde como docente y apoyando pues en el área de investigación, que es lo que me ha llevado pues precisamente a estos temas de divulgación de la ciencia, de difusión de la ciencia, y pues en este sentido apoyar también a mis compañeros y compañeras del instituto para poder llevar a cabo esta ardua labor en la zona media del estado. Bienvenida, Moni. Adelante, bienvenida. ¿Quién más nos está faltando? Debe haber varios más. ¿No se ven por ahí? Creo que ya somos todos. Somos todos. Ah, ok. Bien, pues bueno, como ven, estamos muy equilibrados, estamos de varias ciencias. Cuando yo platico sobre divulgación, que no es mi área de especialidad, mi especialidad es la computación, pero pues he entrado a divulgación en primera porque me gusta y en segunda porque veo que es útil. Y pues en este encuentro nos han planteado algunas preguntas por hacer para que todos mostremos nuestra opinión y que al final ya regresemos al panel central a mostrar o sugerir qué se pudiera hacer dependiendo de las problemáticas que detectamos. Entonces, esta es la metodología que vamos a seguir. El moderador da la bienvenida y se dará la palabra a cada participante. En este caso, soy el moderador. Para que se presente, indique nombre, institución y cargo. Entonces, eso ya lo hicimos. Las responsabilidades son las que están aquí, quizá ustedes ya las vieron. Y de 12:50 a 13:20, el relator, que en este caso es la doctora Cubillas, presentará las conclusiones al resto de los participantes del encuentro, basándose en todo lo que estemos diciendo. Entonces, bueno, yo registré los nombres de los participantes así como alcancé, los tengo en mi blog de notas, espero que sea suficiente así de informal, aunque nos han mandado una lista también de los que iban a participar aquí. Muy bien, al final hay que sugerir 5 propuestas de acción para mejorar el estado del tema. Y bueno, cuando quieran plantear algo, contestar algo, vamos a solicitar la palabra levantando la mano, que debe de haber aquí de alguna manera igual que los otros, ¿no? Interrumpir la exposición, sujetarse a los tiempos. Y bueno, estas son las preguntas que nos sugieren y que nos dicen que nosotros podemos plantear otras. Entonces, como rebeldes tradicionales, vamos a plantear otra primero, antes de empezar con los retos. Primero, los que hacen divulgación, ¿no? O los que hacemos divulgación,
provenimos de diferentes orígenes, pero hay principalmente dos. Los periodistas que se dedican a la fuente educativa y entonces van, investigan y pues normalmente no saben mucho del tema y es raro que sepan de algo del tema a profundidad porque pues cada semana tienen que generar una nueva nota y entonces al principio hablan del colisionador de hadrones que está en Suiza y a la siguiente semana tienen que hablar sobre los problemas de la depresión en la juventud y cómo la ciencia va a resolverlos. Entonces, pues no saben casi nada de todo. Y el otro mundo son los científicos, que saben muchísimo de algo muy chiquito. O sea, cada vez más el científico se va especializando y cada vez profundiza más, pero esa profundidad la hace más angosta porque el tema en el cual se especializa se hace mucho más cortito, digamos, o minúsculo, pero sabe mucho de eso. Y entonces, cuando se juntan a hacer divulgación puros científicos, pues si no tienen muy buena capacitación, pues podemos caer en el problema de no creer que estamos hablando, de creer que estamos hablando con un par, con un problema, y no y utilizar pues términos muy técnicos y conceptos que a lo mejor no están preparados para entenderlos. Y por otro lado, si alguien, ese es el problema máximo de la divulgación hecha por científicos. Y el problema máximo de la divulgación, desde mi punto de vista, hecho por divulgadores natos, o sea, comunicólogos, periodistas, etcétera, es que lo exponen muy bien, pero si les hacen una pregunta, no demasiado profunda, sino simplemente una pregunta un poquito afuera de lo que ellos prepararon, pues no van a poder contestarla y obviamente no es malo, pero tendrán que redirigirlos y quizá esa redirección tampoco están preparados para hacerla. Entonces, una vez considerados estos dos mundos y viendo que en esta mesa creo que todos somos científicos que nos gusta participar en la divulgación, la primera pregunta que planteo ¿es válido hacer divulgación los científicos? ¿Por qué la debemos hacer? ¿Quién quiere iniciar? ¿Por qué debemos hacer divulgación? O quizá digan, no debemos hacerla, simplemente que me están pagando por ello. Adelante, Isabel. Bueno, en el panel pasado que estuvieron estos afortunados panelistas platicándonos sus experiencias, me daba cuenta que en realidad, o sea, si partimos de la premisa de esto es poder, entonces en nuestras manos como científicos pues un poder que pues tenemos que de alguna manera transmitir a quienes no tienen el acceso, ya sea por cuestiones económicas, porque la cuestión socioeconómica impacta mucho en que la sociedad a veces no tenga el acceso a estos recursos. Y la otra cuestión es que, bueno, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir, digamos, cuando el gobierno o algún organismo importante tiene que tomar una decisión, a veces termina afectando a comunidades que pues no tienen la manera a veces de defender, digamos, desde una postura a lo mejor con más causa, con más conocimiento, pues estos puntos de vista. Y, por ejemplo, cuando vemos, no sé, los reportajes de la mañanera con el presidente, pues vemos que a veces los comunicadores no le pueden hacer preguntas tan concretas o tan concisas, o a veces son preguntas como que responden solamente a los intereses de ciertas personas. Entonces, digamos, ¿cómo es que la gente podría defenderse ante a veces, no sé, alguna toma de decisión basada en cuestiones científicas? Y en ese aspecto, bueno, creo yo que si descuidamos la divulgación de la ciencia o la comunicación de la ciencia, también estamos descuidando de alguna manera la democracia, ¿no? Porque no podemos tomar como sociedad, pues buenos, ay, perdón, se cayó una cosa. No podemos tomar decisiones muy bien fundamentadas o a veces con un criterio, pues bien hecho, porque pues a veces somos pues influenciados por desconocer. Esa es
la razón por la que yo creo que es importante. De que Ok, entonces, desde como científicos y la academia divulguemos. entonces plantea Isabel que sí es válido hacer divulgación, lo que los científicos tomen el tiempo de su trabajo normal para hacer que la sociedad tenga un mejor desarrollo en conjunto, ¿no? Por tomar decisiones mejor informadas. Es correcto. Sí, la democratización del conocimiento. Muy bien. Bueno, Muy si me bien. permiten, ¿Quién quisiera opinar? si me permiten, Héctor. Sí, adelante. Sí. Sí, muchas gracias, Ana Cristina. Buenos días, Héctor. Me parece que es obligación de nosotros como investigadores divulgar entre la sociedad, pues esos hallazgos, esos datos que se encuentran a través de la investigación, divulgarlos a la sociedad, salir un poco del ámbito académico y comunicar el trabajo científico. Pues por algunas razones, ¿no? Una importante es que, sobre todo en las universidades públicas, la mayor parte de la investigación pues se hace justamente con financiamiento público, entonces es obligación difundir estos resultados, pero luego se hace nada más como a públicos muy restringidos, ¿no? Pensamos nada más como en cumplir porque nos comprometimos, porque recibimos un recurso, pero creo que debemos de ir un poquito más allá y, y poder atender problemáticas, generar sociedades de conocimiento, difundir esos hallazgos que permitan educar, que permitan crear conciencia y sobre todo ir generando pues mejores ciudadanos en general, no nada más pensar en nuestros alumnos o en los demás investigadores que hasta cierto punto nos van a criticar nuestra difusión o divulgación, sino verdaderamente una divulgación auténtica que llegue a diferentes espacios. Decía hace un rato la maestra Graciela en una de las preguntas que hacía la chica que está en el CEPAC, y decía cómo romper con esa visión adultocéntrica, ¿verdad? Y pues más bien pensar en cómo nos vamos a dirigir a diferentes públicos. Yo tenía una jefa en la universidad, la maestra Lucy, que siempre decía, ustedes escriban como si los va a leer su primito de 12 años hasta su abuelita de 80. Entonces, pensar en esos diferentes públicos y pues cumplir con esa obligación que tenemos como profesores más allá de la obligación laboral o por el financiamiento. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer una intervención o nos pasamos a... Adelante, Gabriela Torrasi. Sí, yo coincido de que sí es una obligación de los investigadores, así como tenemos la obligación de publicar en revistas arbitradas, indexadas, todo esto, yo creo que también tiene que ser una obligación transmitir ese conocimiento, porque creo, más que transmitir el conocimiento, es contribuir a la construcción del conocimiento. Porque creo que durante muchos años ese ha sido el cuestionamiento y recuerdo aquellas primeras reuniones que asistía a la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia, la SONDEDICIT, y esa era una de las inquietudes de esa polarización entre los investigadores, los científicos súper especializados y aquellos que intentábamos hacer divulgación de la ciencia, porque entre los mismos científicos no veían muy bien a quienes se dedicaban a la divulgación siendo científicos, porque argumentaban que eran personas o eran esos científicos a la mitad del camino que como no eran buenos en su trabajo, entonces se dedicaban a la divulgación. Y como que eso era, estoy hablando alrededor de 1993, 95, cuando se tenía esa idea. Y también está esa otra parte que mencionabas al inicio, como ese punto extremo de los periodistas que no tienen mucho conocimiento por la misma naturaleza de su trabajo sobre tantos temas. Entonces, por una parte, creo que sí está la obligación de los científicos de hacer divulgación, pero también, afortunadamente, creo que ya no solo están esos periodistas, sino están estas otras personas que se forman dentro de las áreas de la comunicación y que desarrollan esas habilidades para comunicar la ciencia.
Tengo entendido que la Universidad de Zacatecas o alguna universidad tiene la maestría en comunicación de la ciencia y creo que eso ya es un gran avance, un gran aporte, porque entonces nos enfrentamos a lo que comentaban los panelistas hace unos momentos. No todos los científicos, no todos los investigadores tenemos esas habilidades para ser divulgadores. Entonces creo que la problemática es bastante compleja, pero en resumen, a la pregunta de si debemos hacer divulgación, yo creo que sí, yo creo que es parte de nuestra obligación. Y si no tenemos esas habilidades, tendríamos que apoyarnos en alguien más, pero sí realizarla como parte de nuestras actividades laborales. Muchas gracias, Gabriela. Adelante, Erika, ¿también quieres participar? Y luego Moni. Primero, Erika. Sí, gracias. Yo también reconozco que sí es importante que como investigadores no nos quedemos con toda la información en la academia, sino que salga de este espacio porque comienza como a hacerse una encriptación de información en todas las áreas y en específicamente de la mía en derechos humanos. Esta es importantísimo que no se quede con nosotros, que salga de estos espacios académicos a todos los espacios, porque comienza a ocurrir esto que como investigadores caemos siempre ahí en el ser extractivistas. Como investigadores recurrimos a las personas para hacer nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestra investigación y recurrimos a ellos como recurso. Y si los tomamos solamente de este lado de tomar y no devolver nada, estamos siendo totalmente extractivistas y contrarios a lo que es nuestra obligación de ser académicos, que debemos dar una de vuelta a las personas, no solo con quienes trabajamos, como dar informes o dar resultados o dar sesiones finales, en mi caso serán sesiones finales de resultados, sino también a los demás, no solo con quienes trabajamos. Yo trabajo en específico con juventudes rurales de ciertas zonas, no solo con ellos, sino a todas las juventudes rurales, porque a todas les converge, todas tienen que ver o todas tienen que conocer qué derechos tienen, qué derechos a la educación tienen. Entonces, sí pienso que tenemos que, como de investigadores, entrarle a la divulgación porque es un derecho en mi área y porque no podemos ser extractivistas y porque no podemos tomar al otro y a la otra como un recurso. Gracias. Yes. Erika, adelante. Mónica. Gracias. Creo que todos coincidimos y retomo pues cada uno de los elementos que mencionaban varias de ustedes. Y en este sentido es el hecho de que como investigadores tenemos el derecho y deber de divulgar. ¿Sí? Hay diferentes retos, lo sabemos. Uno de ellos es que a veces no tenemos esa misma habilidad técnica comunicativa que un público en general, ¿no? Pero buscamos, la mayoría de nosotros, creo yo, en buscar esas palabras, ese coloquio general para que nos entiendan, porque por ahí dice, ¿no? Si no lo comunico, si no lo doy a conocer, no lo hice, ¿sí? Es como en el caso de los chicos que luego publican en Facebook que fueron a hacer ejercicio, si no lo publico, no lo hice. En nuestro caso es algo similar, entonces, más bien debemos de comunicar lo que hacemos precisamente para que se tomen decisiones asertivas, como bien lo comunicaba Isabel. Tenemos diferentes elementos que en esta ocasión podemos utilizar, como el hecho de Facebook, ¿no? Que nos acerca mucho más a la comunidad en general. De hecho, en el Instituto Tecnológico es lo que hemos estado realizando, apoyarnos precisamente de Facebook para poder llegar a más audiencia y tratar de comunicar lo que conocemos, la construcción de conocimiento que generamos, como bien lo indicaba la doctora Gabriela y la maestra Erika, en generar esa comunicación que ayude a que toda la sociedad tenga ese conocimiento y que de ahí pueda generarse también a otras personas que ayuden a divulgar. No solamente yo como investigador, sino también ayudo a mis alumnos, a mis estudiantes, a adquirir esas habilidades comunicativas que también a él en un futuro le van a ayudar, y es algo que como investigadores, como catedráticos o catedráticas, también debemos de aportar. ¿Qué alumnos nosotros o qué estudiantes nosotros identificamos que pueden también llegar a ser parte de la divulgación de la ciencia, como lo hemos visto en el panel, algunos estudiantes de alguna persona que presentaba en ese momento,
pues se generó, derivó en la participación de un compañero que forma parte de la Redicity y que ahora también es divulgador de la ciencia. Entonces ahí está también nuestro papel, en formar divulgadores de la ciencia y no quedarnos solamente, como bien decíamos, nosotros con la información, sino darla a conocer. Muy bien, muchas gracias. En resumen, parece ser que nos estamos convencidos nosotros y el público que vaya a escuchar, o quizá esté escuchando en este momento, si es que está saliendo al aire en el momento, de que estamos convencidos de que tenemos una responsabilidad, digamos, social o una responsabilidad hacia quien nos formó, que es la sociedad, para poder revertir, para regresar esos conocimientos y que les sirvan en su beneficio. Las dos preguntas iniciales me parece que deberían de estar al revés, porque si hablamos de los retos vamos a revolvernos si acaso no sabemos cómo es que hacemos la divulgación. Hay varias maneras de hacer divulgación, desde cosas que pudieran parecer a algunos extrañas como una obra de teatro de divulgación, hasta un software de realidad virtual o un taller que es el más conocido para los divulgadores profesionales, un taller de ciencia, o una demostración, o quizás también hacer una canción, o sea, la letra de una canción, cambiarla para enseñar algo en particular que nos interesa y que pues es la música, a todo el mundo le gusta. Entonces, antes de ver cuáles son los retos, primero identifiquémonos a nosotros como cuáles son esas modalidades en las que participamos. Quizá nos llevemos una sorpresa de que todos hacemos lo mismo o de que todos hacemos diferente. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo es su método más común de hacer divulgación? O si tiene unos dos, pues nos lo puede comentar. ¿Quién inicia? Adelante, Irma. Gracias. Bueno, me voy a centrar en el proyecto que les comentaba. Es la aspiración como Geoparque Mundial UNESCO en 6 municipios de la Huasteca. Y pues hemos tenido que enfrentarnos a retos muy interesantes en cuanto a la divulgación de la ciencia, pero también en la divulgación del proyecto, que pues es uno de los criterios de valoración por parte de UNESCO para un territorio que aspira a ser geoparque. Entonces, hemos tenido que pues partirnos, ¿no?, en esos dos ámbitos, en cómo informar a la sociedad y a los diferentes públicos y actores que deben estar involucrados en este proyecto acerca de, número uno, qué es un geoparque, este programa que pues todavía es desconocido en nuestro país, a pesar de que ya tenemos 2 geoparques UNESCO en Oaxaca y en Hidalgo, básicamente con trabajos que ha venido haciendo la UNAM. Y desde esa parte, ¿no?, que nos enfrentamos a ese desconocimiento del programa, entonces, pues, tuvimos que acercarnos a través, como ya decía Héctor, de talleres, de desayunos informativos, charlas, pósters impresos, seminarios, conferencias, para que pues ir involucrando a la gente en la temática del proyecto. El póster, por ejemplo, venía en varias lenguas. La invitación a unirse al proyecto la hicimos en español, en inglés, en náhuatl, en Tenec y en Shu. Entonces, eso pues nos permite un poco ir acercándonos a los diferentes públicos y hacerlos partícipes del proyecto. Y bueno, la otra parte, ¿no?, también ya de la divulgación científica, de lo que está integrando este gran territorio que aspira a ser geoparque, que bueno, geo viene por geología y parque por territorio. Son 6 municipios en los cuales pues se cuenta con una importante geodiversidad, diversidad geológica vinculada con el patrimonio natural y cultural. Y entonces, pues todo ese trabajo de identificación del patrimonio, cuál es la liga, la historia y todos estos aspectos que pues hemos tenido la colaboración de diferentes disciplinas, de diferentes investigadores en varios ámbitos. Entonces, ¿cómo darla a conocer? Bueno, pues ahí sí fuimos escogiendo canales más formales, investigaciones científicas en revistas, en capítulos de libro, pero también hay una forma de divulgar muy interesante en este tipo de espacios
que pues podrían ser como museos al aire libre, ¿no? Que permiten ir explicando ese desarrollo o esa evolución geológica del territorio, que nosotros le llamamos viajar a través del tiempo. Y pues lo hemos hecho también con excursiones geológicas en campo, en donde pues los expertos geólogos hacen paradas, hacemos todo un guión para ir llevando a la gente a través de ese conocer de la geología, pues con esa filosofía, ¿no? De que la geología es la que le da forma al paisaje y a la diversidad geológica. Entonces son experiencias muy bonitas y por supuesto pues el trabajo con comunidades para ir haciéndolos partícipes del proyecto y pues también de su incursión en el área de turismo a través del aprovechamiento del patrimonio. Grandes son los retos, Héctor, Cristina, compañeras de este panel, y pues los invito a que podamos conocer un poquito más de este proyecto, que es un proyecto de la región, del estado y pues de nuestro país. Ahorita pasamos a los retos después, pero primero vamos a conocernos en cuanto a las modalidades y luego vemos qué problemas tenemos y al final cómo sería bueno resolverlos o cómo pedimos la ayuda del resto del mundo. ¿Quién continúa? Adelante, Mónica, y luego Gabriela. Gracias. Bueno, en nuestro caso, la verdad hemos utilizado mucho más las actividades de talleres, en donde hemos tenido pues una buena participación de niños, de jóvenes que han asistido y que en este sentido pues se les ha hecho llegar información sobre las distintas carreras que se ofertan en el tecnológico y la verdad que ha habido una gran participación, una gran intervención de los estudiantes, tanto de niños como de jóvenes. De hecho, por ahí comentaba, por ejemplo, en una ocasión con el doctor Edgar Jiménez, que precisamente es algo muy aliciente, ¿no? Y muy satisfactorio porque ver cómo reaccionan los niños, los jóvenes, los adolescentes, cuando están aprendiendo algo nuevo y que son, en nuestro caso, bueno, nos hemos apoyado mucho también con alumnos, con estudiantes del instituto para que ellos mismos hagan llegar esta información, ese conocimiento que van obteniendo ellos. Entonces, ver esta conjugación de edades es muy padre y muy divertido y ver cómo se van los niños y los adolescentes con información que es nueva para ellos. Entonces, la verdad es algo que les comparto, es algo, la verdad, gratificante y que motiva a seguir realizando este tipo de actividades. Hemos participado, por ejemplo, en los talleres de ADA también, en donde la participación de las chicas en este caso, que es a las que va dirigida la actividad, es también algo motivador porque ellas, por ejemplo, nos comentaban en las encuestas que les hacíamos de entrada y de salida, en las de entrada, por ejemplo, las respuestas eran así como que, bueno, pues más o menos me interesa y como que a lo mejor va a ser algo aburrido la actividad, pero al ver las respuestas de salida, te van con otra idea muy diferente de lo que es la ciencia, la tecnología, las humanidades. De hecho, aún sigo en contacto con algunas de las chicas, varias de ellas entraron a estudiar al tecnológico, algunos de ellos participaron a nivel nacional también en ciencia y tecnología. Entonces, les digo, llevar a cabo este tipo de actividades de talleres creo que es uno de los elementos que más ha ayudado, bueno, en nuestro caso, para llegar a las personas y apoyarnos de estudiantes junto, obviamente, con los compañeros y compañeras maestras, es algo también muy importante porque de ahí fortalece precisamente esa comunicación y esa divulgación de la ciencia, tecnología y humanidades. Bueno, es nuestra experiencia. Gracias. Gracias, Mónica. Entonces, talleres. Vamos ahora con Gabriela Torres. Tiene el micrófono apagado. Sí. Gracias. Una de mis líneas de investigación es la historia ambiental, entonces lo que he realizado es la comparación de imágenes de cómo a través del tiempo cambia el paisaje, que se identifiquen las diferencias, que permanece igual, que ha cambiado, por qué, etc. A través también de charlas, a través de cuentos. Cuando había el programa de radio de aquí de la facultad, a través de cápsulas breves con información acerca de la historia, etc. Y algo
que en cierto momento pensé que iba a funcionar y que realmente ha sido una de las actividades que no han funcionado para la historia, es en los rompecabezas. Incluso en algún momento me comentaron que ya no funcionaba porque los niños ya no eran de rompecabezas. No sé, algo estaba haciendo de manera equivocada, que sí ese fue algo que no funcionó. Entonces, creo que uno de los retos precisamente es esa imaginación de cómo atraer a las personas a la historia, quitando la idea de que es aburrida, de que es datos, etc. Uno de los retos que yo tengo ahora, bueno, es incursionar en una especie de radionovelas cortas, etc. Pero bueno, eso ya es algo que ojalá pueda funcionar. Muy bien, muy variada, Gabriela. Charlas, cuentos, cápsulas, rompecabezas, radionovelas. Bien, ahorita vamos a ver los retos. ¿Sí, Cristina? ¿El micrófono? Me Sí, parece. ya. Ya. Pues bueno, como les comentaba, nosotros hemos trabajado más con población infantil y en comunidades marginadas en la mayoría de los casos. Y algo importante antes de decirles qué medios de comunicación o estrategias hemos utilizado, lo que sí veo que es muy importante es conocer antes a la población, porque además de que sirve para muchas cosas, también sirve para ver qué medios son los más útiles. Entonces, bueno, con población infantil, como ya decía Héctor, para nosotros no es tan raro. Sí hemos utilizado obras de teatro. Nos ha apoyado, hace rato comentaba, se me olvidó el nombre del panelista, pero nos ha apoyado mucho el doctor Fernando Díaz Barriga con personajes que ya tenía antes, como Contraveneno, Contaminex. Entonces sí hemos utilizado teatro guiñol también. Aún con niños de primaria, les sigue llamando la atención los títeres. Sí hemos utilizado juegos de mesa, serpientes y escaleras, loterías. Sí hemos utilizado rompecabezas. A nosotros, bueno, aparentemente sí nos ha funcionado como parte de talleres. Entonces, bueno, eso para población infantil, pero también, pues sí hemos utilizado mucho experimentos didácticos, porque sobre todo a los niños les gusta no nada más escuchar, sino también hacer. Y también depende del público y a quién va dirigido, también nos hemos apoyado con pláticas, presentaciones en PowerPoint, algunas publicaciones en revistas, pero más que nada sí talleres, incluyendo este tipo de medios de comunicación, es lo que hemos utilizado. Gracias. Listo, Gracias. Héctor. Gracias, Ana Cristina. Sí, ya también estoy tomando nota. Y también rompecabezas, guiñol, obras de teatro, los rompecabezas en los talleres. Y bueno, revistas, a lo mejor la revista Universitarios es una de las que más pues tenemos cercanas. ¿Quién continúa? Sí, Ana Cristina. ¿Tú Más algo también importante. Hemos organizado 3 veces, le llamamos Congreso Infantil sobre Medio Ambiente. Hemos trabajado en esos congresos con niños de sitios contaminados, utilizando todos estos medios y estas estrategias que les digo. Pero algo muy importante, que de hecho ahí nos ha apoyado Rosma, cuando estaba en Composite. Dentro de estos talleres hemos dado talleres de divulgación, o sea, les hemos dado también herramientas a los niños para que después todo lo que aprendan, ellos tengan herramientas para poderlo divulgar con sus amigos, con su familia. Entonces, también talleres, pero pensando en fomentar, además de las ciencias, la divulgación en ellos. Y ya, eso se me había pasado. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Cristina. ¿Quién continúa? Por un milisegundo ganó Erika y luego tú, Isabel. Yo comparto muchísimo también. Soy tallerista pura, empecé con talleres y continúo con talleres, pero adentro de los talleres también hay una gama amplia de actividades. Me ha tocado, por ejemplo, también experimentos, lotería gigante. No sé por qué a los niños y niñas les encanta muchísimo cuando una actividad es grande, más grande que ellos. Nos ha ido muy bien con ella. Y teatro también, improvisación, que es un estilo de teatro, pero narrado por una persona de una temática en específico, y los y las niñas se van caracterizando de los personajes. Esa es improvisación.
pero creo que mi área más fuerte dentro de los talleres son los juegos cooperativos. He trabajado con este estilo desde mis inicios y es una actividad que me permite que todos los niños participen en la actividad y se respeten nuestros pilares de la institución, que son la inclusión, la diversidad, el respeto de las diferencias. Entonces creo que tallerista con la actividad principal de juegos cooperativos es nuestro fuerte. Perfecto, somos bien variados, ¿eh? ¿Qué grupo tan heterogéneo? Qué bien. Vamos entonces ahora sí con Isabel. Sí, igual que la doctora Gaby Torres, yo comencé, digamos, con esta parte de la historia ambiental y primero divulgando a niños de primaria. Lo que hacía con ellos era hacer 2 memoramas y los ponía a competir. El primero que volteara todas las cartas, pues ganaba y les daba algún dulce o algo, ¿no? De recompensa. Luego también, pues ya como les explicaba un poco acerca de, digamos, los códices históricos y todo esto, pues les pedía que ellos también pues se pusieran en los zapatos de un tlacuilo o de alguien o sea, para dibujar, digamos, elementos de la naturaleza, como lo hacían, digamos, pues antes en la época de la conquista, ¿no? Y bueno, eso fue con, digamos, cuestiones presenciales para niños de primaria, pero cuando ya me comencé a meter a la divulgación para jóvenes, digamos, de 12 a 18 años, pues me tocó, digamos, ya la época de la pandemia, entonces todo ha sido por internet, por Facebook, y una de las cosas que sirven mucho son las infografías de datos así, pues, sorprendentes, digamos, que no son tan conocidos, y pues así, con, pues, ilustraciones llamativas, colores, bueno, eso así como breves cápsulas. Y la otra cuestión son organizar charlas y bueno, a veces conferencias, pero más como las charlas en el sentido de que pues permitimos que haya como que esta interacción entre el público y el panelista, entonces que no a veces las preguntas sean hasta el final y pues las charlas permiten, digamos, como este diálogo constante en una conversación. Y bueno, ahí tuve por allí una charla en la que otro egresado de la facultad pues nos habló de cómo se puede enseñar la historia y las ciencias sociales a partir de, por ejemplo, el uso de los videojuegos, del anime, este tipo de cultura friki, creo que así le llaman, bueno, friki, y entonces Eso eso ya nos también pegó a Mónica y a mí, ya nos pegaste con ese adjetivo. Y así, digamos, también tuvimos mucha participación de las charlas con las que hemos contado con más público, digamos, joven. Entonces, creo que es sumamente interesante cómo se puede relacionar todo lo que viene siendo la cultura pop con la cultura, bueno, del conocimiento. Es muy interesante. Muchas gracias. Yo también quisiera participar aquí. Yo, salvo Mónica, yo creo que si acaso me conocen ustedes, es más que como Héctor, es como el esposo de Rosma, ¿no? O sea, es como que, así como cuando salgo a la calle, usted es el papá del dueño de Ginger, o sea, del perrito, o sea, uno ya pierde luego identidad cuando ya va creciendo su ámbito, ¿no? Y bueno, aparte de ser el esposo de Rosma, tengo otras cualidades de divulgación y quisiera platicarles 3 cosas que hacemos. Primera, en mi área, pues sí, en nuestras materias invitamos a los alumnos y no tenemos un grupo específico de alumnos, sino más bien de becarios y ellos nos ayudan a hacer talleres y visitamos o asistimos a los eventos como las semanas de X, Y o Z y hacemos pues talleres, ¿no? O sea, pero yo en lo particular no soy muy afecto a participar en los talleres, si acaso ayudar en el diseño un poco, pero no tanto a estar ahí. Salvo en específicos temas como de realidad virtual o realidad aumentada, en donde nosotros mismos, o sea, yo y mis alumnos también, hacemos los programas para realidad virtual y pues invitamos ahí no como taller, porque ellos no lo van a hacer, pero sí van a ponerse el headset, el casco y les explicamos lo que están viendo ahí, pues se realiza mediante realidad virtual y explicamos lo que es, o utilizamos esto como herramienta
para concientizar en algo. Por ejemplo, el software que hacemos a lo mejor es para ir al fondo del mar de manera virtual e ir a recoger toda la basura que hay ahí. Y bueno, eso es lo que hicimos, por ejemplo, en el evento que estuvimos en Fundadores, en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, o una de esas, ¿no? Con tantos que hay, bueno, en mi casa se darán cuenta que hay muchísimos eventos, entonces luego no sé cuál es cuál. Pero en ese que fuimos a Fundadores, que fue nacional y que normalmente lo hacían en el Zócalo, pusimos un barco, una simulación de un barco, así de cartón y de material. Contratamos a unos productores de teatro y los subimos al barco a los niños y ahí les pusimos el headset y pues fueron al fondo del mar en ese barco. Pero a mí lo que más me gusta también es hacer pláticas sencillas de un tema en particular, no tan cortas como las TED Talks, los que son de 2 a 4 minutos, pero sí unas conferencias, digamos, de 40 minutos, pero extremadamente participativas y intentar hacerlas amenas y con las cosas que tengamos de tecnología de computación más avanzadas en ese momento. Por ejemplo, cuando no existían los drones, bueno, no existían aquí en San Luis, conseguimos uno y hacíamos demostraciones dentro del auditorio de ingeniería con el dron y pues lo hacíamos volar ahí y era súper espectacular porque no existían. Ahorita ya todos tienen drones, entonces ese ya incluso ya lo descontinuamos para divulgación porque ya cualquiera lo tiene. Ese dron tenía incluso ya su cámara y entonces lo que estaba filmando el dron, que era el público, lo pasábamos a la pantalla y entonces se veían en la pantalla. Para lograr eso y evitar que no chocara el dron con todos los asistentes, todos los preparatorianos, pues sí tuve que dañarlo mucho. De hecho, me conocían como el colisionador de drones, no de hadrones, sino de drones. Y entonces, bueno, esas pláticas con elementos muy novedosos, pues nos gusta para poder concientizar a los alumnos de que la tecnología no es peligrosa y que no es difícil de estudiar y que pues puede servirnos esta plática o este tipo de pláticas como orientación vocacional. Ahora, ¿cuáles son los retos? De acuerdo con lo que vimos, que son, bueno, la mayoría, bueno, algunos de ustedes o de nosotros hacemos talleres, otros hacemos variaciones de talleres, teatro, con variaciones de teatro como el teatro improvisado que nos mencionaba Erika, los juegos cooperativos, pero para hacerlos, sí, seguramente no los hacen de gratis y no dudo que sus instituciones tampoco tengan a lo mejor mucho presupuesto para lograr tener pues lo que se necesita para hacerlo. Entonces, con ese comentario que lo quiero inducir hacia cuál es el principal reto, porque nos faltan ya 2 preguntas más una más que quiero agregar. El principal reto que ven para poder hacer que esa forma en la que hacen ustedes divulgación, sin querer cambiar a otra, sino sobre esa misma, ¿cuál es el reto para poder mejorar su proceso de divulgación? ¿Quién quisiera iniciar? ¿Ok, Gabriela? Creo que uno de los retos es tener más personas que nos puedan apoyar, y cuando pienso en más personas es en más investigadores que valoren la divulgación de la ciencia como una actividad muy importante, tan relevante como escribir un texto para una revista indexada. Porque al menos quienes nos dedicamos a la divulgación de la historia dentro de esta comunidad de ciencias sociales y humanidades somos pocos. Y se entiende de alguna manera, porque obviamente pues escribir un trabajo de un artículo, un libro, etcétera, pues requiere más tiempo porque tienen que estar en los indicadores del SNI, etcétera. Entonces creo que esa complejidad y ese es uno de los retos, o sea, cómo valorar también la divulgación de la ciencia para que sea una actividad considerada importante como las otras de los investigadores, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal reto. El segundo reto es encontrar precisamente esos medios, esas formas de hacer la divulgación. Y en el área de historia creo que, por ejemplo, se puede pensar, las telenovelas son un excelente medio para divulgar la historia,
pero el costo de eso. Entonces tenemos que encontrar formas más económicas que requieren menos recursos y para eso se requiere por la participación de más personas que tengan más imaginación para ver qué es lo que se puede hacer. Quién más quisiera participar en este asunto de los retos a los que nos enfrentamos para poder mejorar nuestro proceso de divulgación? Sí, Héctor, Sí, me adelante. gustaría comentar un concepto que es la pertinencia. La pertinencia de lo que divulgamos, de lo que estamos haciendo llegar a los distintos públicos y pues esa pertinencia también entre los criterios que hay para los investigadores, ¿no? Entre la producción, la productividad, pero también la excelencia y la competitividad. A veces nada más por cumplir, pues publicamos lo que sea y me parece que eso es una simulación, una falta de respeto y creo que este tema de investigar pertinentemente y también divulgar de esta manera sería uno de los retos importantes a cumplir. Muy bien, entonces eso también hay que tomar nota para al final. ¿Alguien más quisiera contestar sobre esta pregunta? Sí, Mónica. Sí, mira, yo creo que algo muy importante que mencionó Gabriela, bueno, retomo algo de ella, es precisamente el que nuestros compañeros y compañeras del instituto o de la institución donde laboremos, pues también sean partícipes de ello. Por ejemplo, en mi caso, pues somos muy pocos. De una platilla, por ejemplo, de 50 docentes, participan cuando mucho 7, ¿no? En la parte de divulgación, porque en lo que corresponde a difusión, pues sí hay quienes más participan en ello debido a que pues tienen más peso, lo que comentaban, por ejemplo, publicar artículos para SNI, para el desempeño docente, para hacer perfil deseable, pero no pega tanto, por ejemplo, no tiene tanto peso lo que corresponde a divulgación y es ahí donde, por ejemplo, tenemos un importante reto porque, por ejemplo, en mi caso, yo como parte del área de investigación, como responsable de esta área, pues una de mis actividades es motivar, ¿no? A que mis compañeros, todos, todas, participen en esa parte de divulgación. Yo generalmente pues extiendo la invitación a todos de las actividades, por ejemplo, de Ready City o de cualquier otra institución que necesita compañeros y compañeras que comuniquen información, que ayuden a aportar en investigación para cualquier ámbito de la sociedad, para cualquier rol de la sociedad, pero sí me es muy difícil porque, por ejemplo, les digo, de mis 50 compañeros, compañeras nada más 7. Precisamente, ¿por qué? Porque tienen a un lado que realizar también otras actividades de docencia, de algunos son padres, madres de familia o que desarrollan investigación, pero en esas áreas que les mencionaba de SNI, de PRODEP, de perfil deseable. Entonces, sí, uno de los aspectos que también hay que considerar, cómo podemos incluir también esas actividades de peso de divulgación de la ciencia dentro de, en este caso, del andar como investigadores como tal y que como parte de una institución educativa, en nuestro caso, somos y debemos ser partícipes de ofrecer la información que conocemos y que todo el mundo tenga al alcance esa información. Yo creo que es una de las actividades también muy importantes que tenemos como institución educativa. Entonces creo que una de las principales actividades a desarrollar aún más es esa motivación porque todos los, en este caso el personal docente, pues forme parte de esa divulgación de la ciencia, ¿no? Que a pesar de todo, pues va a generar una mejor sociedad porque va a conocer entre todos los ámbitos. Nosotros tenemos de las 5 carreras diferentes, 5 programas educativos, muy variados, por cierto. Por ejemplo, bueno, algo variado está, por ejemplo, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería informática, en sistemas computacionales, ingeniería industrial e ingeniería en innovación agrícola sustentable. Si se fijan, son por lo menos 3, 4 diferentes aristas que pueden tratarse muy bien con todos nuestros docentes. Pero ¿qué pasa? Que no todos están dentro de la misma temática porque tienen diferentes actividades que atender y ven la divulgación como algo pues no tan llamativo para ellos porque no les retribuye
como tal o mucho como ellos lo desearían. Sin embargo, sabemos que es un baluarte importantísimo. ¿Por qué? Porque desarrolla en la sociedad, en cada uno de los ámbitos que ya hemos comentado todos aquí, desde los niños, jóvenes, adolescentes, para poder generar ese interés por la ciencia, por la tecnología, por las humanidades, y que esto va a retribuir en que en un futuro estas personas, esos adolescentes, sean quienes también saquen adelante a nuestra sociedad. ¿Y quienes lo estamos formando? Pues nosotros, como investigadores y como divulgadores. Ese es mi punto de vista acerca de lo que necesitamos también trabajar desde la academia para fortalecer a todos nuestros compañeros y compañeras, para identificar que ellos también son baluarte en divulgar ciencia. Muy bien, gracias Moni. Estamos contestando en este momento, hemos estado respondiendo en esta última vuelta los principales retos y además están también de una vez contestando o haciendo comentarios a cómo promover en las instituciones el que los investigadores participen. Ya aquí Mónica nos habló de que un porcentaje muy bajo, de 12, 15% de sus compañeros participan. Entonces, pues si alguien más quiere participar contestando esas dos, el reto que se tiene y cómo hacer para que también haya más compañeros que se involucren en esta actividad. ¿Quién dijo yo? Héctor, me gustaría comentar Sí, algo. claro. En el área de turismo y gastronomía, bueno, el área en la cual me desempeño, trabajamos con una asociación que se llama la MESTUR, que es la Asociación Mexicana de Escuelas de Educación Superior en Turismo y Gastronomía, y una pues estrategia que nosotros pudimos realizar antes de la pandemia, 3 años antes de la pandemia, fue desarrollar talleres con profesores que incluso no son investigadores, que son profesores de la clase, para desarrollarles sus capacidades en el tema de investigación. Y entonces estuvimos trabajando con un taller nacional para la redacción de casos empresariales, de casos de estudio para la aplicación en la metodología de casos con los alumnos. Entonces, es una muy buena forma también de divulgar, ¿no? Esta parte de estrategias pedagógicas para la enseñanza-aprendizaje, pero también involucrar a los profesores en el ámbito de la investigación y de alguna manera divulgar a través de la publicación de los casos de estudio, un ejercicio muy bonito con los maestros. Estuvimos trabajando en varias universidades a nivel nacional y con muy buenos resultados. Muy bien, gracias también ahí. Qué bueno que incluimos ya una parte de respuesta por parte de Irma en cuanto a las temáticas pedagógicas que deben de capacitarse a los investigadores. Pero bien, ¿alguien quisiera hacer algún comentario sobre? Adelante, Isabel, ¿sí? Y bueno, yo uno de los retos que más veo es el de la innovación y el de la creatividad, porque a veces, o sea, ya hablamos de los materiales que solemos usar, pero siento que, bueno, no sé, a veces nos quedamos nada más repitiendo esos mismos talleres. Quizá porque tampoco como divulgadores a veces no tenemos el tiempo para capacitarnos o estar buscando así a alguien que se especialice y nos esté capacitando para poder innovar estos proyectos y que también para nosotros no sea repetitivo de, yo otra vez tengo que volver a poner el memorama y ya me lo sé, ¿no? En ese sentido, creo que sí es un reto estar, bueno, con esta creatividad, innovar y todo. Y una de las maneras que yo también creo que podríamos integrar a los investigadores es que desde muy jóvenes, desde las licenciaturas, por allí escuché a la doctora Patricia, se me fue el nombre. Perdón. Bueno, pero ella mencionaba que ya se tienen estas ideas de poder, digamos, implementar una materia en las licenciaturas en donde no nada más se mencione, o sea, no nada más lleven a los alumnos a que participen en talleres y ya, sino que también haya como esta reflexión de la parte de la divulgación. Entonces también, digamos, tiene que haber como esta capacitación desde la licenciatura, de que, bueno, esta es una área, también un perfil de egreso, ¿no? De los licenciados, de los ingenieros. Y de esa manera, bueno, pues
pues podemos lograr que también desde muy temprano ya los investigadores se vayan perfilando también en esta parte y que no descuiden y no olviden que es un área sumamente importante, ¿no? Esa es la manera que yo encontraría. Gracias, gracias Isabel. Sí, es importante saber cómo es que vamos a capacitarlos. Ya hay esfuerzos, como mencionaba Gabriela, sobre una maestría por ahí, no sabemos si en Zacatecas o en algún lado, pero también, sí, aquí en ingeniería tenemos ya la materia de divulgación en las materias que antes se llamaban comunes y ahora es de humanidades. Y se da desde hace 3 o 4 semestres, precisamente Rosma da esa materia y es parte, les da créditos a los alumnos de ingeniería. Creo que en Zacatecas, en ciencias químicas, allá en Zacatecas, algún día comentó este muchacho, el que le dicen el papá Pato, de allá de los talleristas de Zacatecas, que también él creo que da esa materia. Entonces, ya al terminar la carrera de mucha gente, ya no va a salir en blanco, o sea, como todos nosotros, ¿no? Que salimos de la carrera, bueno, yo cuando menos, que no sabía nada de eso. Entonces, pues es importante saber en qué temáticas pedagógicas debería capacitarse los investigadores para fortalecer sus capacidades de divulgación. Bueno, ahí les dan comunicación de entrada y pues seguramente pues manejo de grupos y qué otra cosa ustedes podrían sugerir. Sí, Gabriela. Eh, Creo que no sería, bueno, yo no estoy de acuerdo con que sean temáticas pedagógicas. Coincido con los panelistas de la mañana que decían que los divulgadores no enseñan. Y creo que eso es muy importante. Más que temáticas pedagógicas, es como revisar esta parte de la comunicación, de la creatividad, del fomento a la curiosidad, todo aquello que implica que alguien tenga la inquietud de conocer más, porque la divulgación no es enseñar a alguien determinada área, no es como generarle más inquietudes para que busque más, para que de alguna manera tenga conciencia de por qué es importante acercarse a la ciencia, etcétera, no tanto como enseñar. Entonces creo que, por ejemplo, esto que están haciendo en ingeniería, lo que se está haciendo aquí en la facultad, que la doctora Patti Julio está a cargo de ese nuevo curso de comunicación pública en la ciencia, creo que esos son los elementos importantes que habría que retomar y como coincido con lo que dice Isabel, como de parte de la formación que sea desarrollar esas habilidades. Más allá de habilidades pedagógicas o que alguien se vaya a dedicar a la docencia, es de las habilidades para comunicar la ciencia, para divulgar la ciencia. Muy bien. Creo que nos dieron 90 minutos y entonces todavía estamos a buen tiempo de hacer algunos ajustes por si se necesita facilitar el trabajo que está haciendo ahorita la doctora Ana Cristina Cubillas sobre sobre el documento en el que se va a presentar. ¿Algo que quisieras preguntar, doctora Cubillas, para poder redondear algún tema que no haya quedado muy cerrado en tu texto que estás escribiendo? No te escuchamos. Creo que nos falta, bueno, no sé si me preguntas eso porque ya acabamos, pero creo que No, nos falta, ok, nos falta una, del, pero nada más para ver si tenemos el tiempo para mantener esa pregunta o quisieras que redondeáramos alguna cosa que no te haya quedado todavía redondeada. no, o sea, sí he ido ¿Estamos bien? tomando nota, no sé si ya de estas dos preguntas de los retos y de cómo promoverlos, si ya terminamos, pero sí he ido tomando nota. Si Ok, quieren ahorita al final, unos minutos y veamos. Yo nada más quisiera en estas dos comentar algo rapidísimo. adelante. En la de los retos, pues sí, coincido totalmente con lo que ya comentaron, de que como investigadores sí es muy difícil el que tanto en la misma institución, en este caso la universidad, cuando nos evalúan nuestro desempeño, o como ya decían del perfil PRODEP o el SNI, que le den el mismo valor a la divulgación que a todas las publicaciones científicas. Eso todavía falta mucho. También es complicado porque a veces para hacer, si tú vas a parte de tus resultados los vas a
mandar a una revista, pues ahí te comprometes a que no lo puedes publicar en ningún otro lado. Entonces, esas cuestiones pues también, y el que no lo valoran igual, pues dices, ¿dónde publico? ¿Dónde sí me lo valoran o dónde no? Entonces, aunque no quisiéramos hacer eso, pues como que nos fomentan el que caigamos en eso. Entonces, eso es un reto, pero que no, digamos, no depende nada más de los investigadores haciendo divulgación, sino de las mismas instituciones donde trabajamos y de las mismas instituciones que nos evalúan. Entonces, bueno, eso que coincido con ustedes. En cuanto a en qué temáticas capacitar, pues también comentarles, no es exactamente divulgación, pero en la licenciatura de QFBs y en el posgrado de Ciencias Ambientales se da la materia de comunicación de riesgos. La comunicación de riesgos pues se tiene que apoyar de la divulgación. Es en realidad lo que estamos haciendo, divulgando ciencia para ayudarle a las personas a disminuir riesgos para su salud, al medio ambiente, etcétera. Y sí, estoy de acuerdo con lo que ahorita comentabas, Gaby, de que a lo mejor no son exactamente temáticas pedagógicas, pero difiero un poco porque yo considero que la divulgación, y lo veo en la comunicación de riesgo, pero yo pienso que la divulgación, además de lo que ya comentabas, sí es educación. O sea, para mí la divulgación sí es educación. Entonces, siento que, claro, sí tenemos que estar más capacitados como investigadores en cómo comunicar adecuadamente a todo el público, no caer nada más en lenguaje técnico, pero sí también en cómo educar a las personas, porque pues eso es lo que afortunadamente ya está promoviendo CONACYT a través de los proyectos que está apoyando. Es obligatorio que se incluya la apropiación social del conocimiento. Entonces, sí es educación y también tenemos que prepararnos en eso, en ambas cosas. Nada más. Gracias, Ana Cristina. ¿Algún comentario sobre el asunto de las temáticas pedagógicas? Sí, Erika. Sí, yo coincido en que no necesariamente tienen que ser temáticas pedagógicas, porque recuerdo que en el encuentro de cuarto, me parece, uno que fue en la Universidad Tangamanga, estábamos en una charla, era una conferencia, no recuerdo quién la estaba dando, no recuerdo la temática, pero surgió duda de quién o qué profesiones eran las más habilidosas para ser divulgadores. Y uno de los alumnos de la universidad comenta que ellos, los pedagogos, y todos nos sacamos de onda porque ninguno de los divulgadores que pertenecemos a la red o que pertenecíamos para ese entonces éramos pedagogos. Entonces, como que confrontamos un montón de ideas, pero sí coincidimos en que no un divulgador necesita de manera precisa ser un pedagogo, ni tener todas sus estrategias, porque incluso no todas las estrategias que les enseñan a los docentes nos sirven a los divulgadores. Seguramente algunas se podrán arrastrar desde su área hacia nosotros, como son las estrategias de Díaz Barriga, las estrategias para la sesión clase. Incluso nosotros organizamos nuestros talleres de una manera muy distinta como lo organiza un pedagogo. Entonces creo que no necesariamente son temáticas pedagógicas, creo más que deben ser perspectivas. Como divulgadores, como investigadores y como personas debemos andar por el mundo sí o sí con perspectivas, con perspectiva de género, de juventudes, de infancias. No podemos ser adultocéntricos, no podemos ser extractivistas, debemos respetar que la población o las personas con quienes y para quienes trabajamos son diversas. Sí debemos conocerlos previamente porque si no vamos a ser como violentos en cuanto a llegar con una forma de trabajar. Debemos ser amables en ese llegar a trabajar y por eso digo que siento yo que más que temáticas, que claro que sí necesitamos herramientas sí o sí para comunicación y para crear talleres o crear cada uno nuestras modalidades, necesitamos perspectivas, trabajar desde allí y desde un ser divulgador con pilares como muy firmes, con un conocer cómo vamos a trabajar con y para el otro. Gracias. Y a mí me gustaría nada más apuntar un poquito, Claro. pues hay que estar muy actualizados en cuanto a las herramientas que existen. Cada vez van surgiendo nuevas y sobre todo pues en el tema del internet y el uso de las plataformas. Entonces, creo que también nuestra obligación como divulgadores pues es estar a la moda, ¿no? De
de cuáles son las herramientas que tenemos, tanto presenciales como digitales y impresas. Claro, tienes razón, Irma. Y como lo comentaba Erika, hay que estar conscientes de todo el universo al cual vamos a llegar, nuestro público universo, y además estar, por más que estemos bien en nuestras herramientas, si no son las que usan nuestro universo receptor, pues no van a llegar. La última pregunta, voy a primero inducir una parte, aunque quedan 10 minutos. ¿Cómo debe de evaluarse la actividad de divulgación? Es una pregunta muy difícil, por lo que he visto con los divulgadores que tengo cercanos, porque comentaban que, bueno, ¿cuántas personas entraron a ver el barco? Tantas. Bueno, y eso es cuantitativamente es suficiente para saber la calidad de lo que obtuvieron ahí. No, en el panel original de este evento también decían que la primera generación de no sé qué participantes de museos tuvieron un gran porcentaje de personas que se dedicaron, no me acuerdo, si no alcancé a oír si a ciencia o a ciencias naturales o a algo, pero el impacto que se tuvo porque hayan participado en esa primera generación no sé, de invitados al museo, esa es una buena manera de evaluar. Pero, ¿qué opinan ustedes de cómo debería de evaluarse? Es decir, hicieron todo un evento, toda una obra de teatro, entró mucha gente y se fue, y cómo evaluamos si lo que hicimos fue correcto o incorrecto, y además quién nos debe evaluar y cómo, y además qué premios nos debe dar o qué castigos. ¿Quién quiere decir algo? Bueno, sin castigos. Adelante, Isabel. Bueno, ahora con las redes sociales está esta disposición de que uno puede dejar sus comentarios en la página de Facebook, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras que yo he visto, incluso, por ejemplo, en el Museo del Laberinto. Me parece que también tienen su propia página de Facebook e igual a veces invitan a las personas a que comenten o a que compartan fotografías. Yo creo que también el compartir, digamos, fotografías de los eventos permite también como que se vea qué tanto interés tuvieron las personas en ir, ¿no? Entonces, si uno ve que pues hubo mucha afluencia, pues también ahí ese es uno de los indicadores, ¿no? Que dice, sí, sí tuvo impacto. Y las recomendaciones que la sociedad misma le va haciendo a otras personas de, mira, yo fui el fin de semana a la exposición de dinosaurios, te la recomiendo mucho. Entonces, a lo mejor no son indicadores como de calificativos del 1 al 10, pero sí son motivos para poder ver que algo sí está teniendo impacto. Bueno, esa es una manera. Y yo coincido un poquito con Isabel. En mercadotecnia hay un concepto que se usa mucho y que lo están utilizando las marcas actualmente, muy usado, por ejemplo, por Apple, que es el buzz social o el buzz marketing, en el cual pues es una forma de medir de manera digital, claro, pero es esa interacción, más que los likes, el número de likes que tienes, es eso que se vuelve viral y que se va reproduciendo entre esos grupos, ¿no? Que se conectan a cierta plataforma. Entonces, es una manera también de ir replicando, aprovechar el boca a boca digital y que podamos ir logrando también esos comentarios. Siempre esperamos que no sean regaños, como dice Héctor, sino al contrario, ¿no? Que sean a favor y que nos ayuden a replicar lo que nosotros estamos divulgando. ¿Quién más quiere opinar? Sí, Cristina. Adelante. Pues bueno, compartirles nada más lo que hemos hecho para evaluar los programas de comunicación de riesgo, que les digo, es divulgación. Y como ya lo han dicho, sí es primero muy importante conocer a la población, o sea, tener el antes de la población. Yo sé que a veces lo que les voy a decir es complicado, pero es buscar la manera de hacerlo. Creo que por ahí Moni algo decía sobre eso, tener un antes del público. Y después, bueno, sí es importante, a eso se le llama evaluación de proceso. Sí es importante conocer, pues, cuántos van, cuántos materiales se entregan, o sea, todo eso sí es parte de la evaluación.
pero el reto es cómo evaluar el impacto en las personas, o sea, qué dejamos en las personas, que vendría siendo el después, que también Moni también ya algo comentaba. Y sí, una manera pues es inmediatamente después de acabar la actividad, pues aplicar ya sea una encuesta. Nosotros hemos utilizado con niños mucho dibujos antes y después con ciertas preguntas, cuestionarios también puede ser. Pero el reto es ver no nada más lo que se les quedó en ese momento, sino ya después de un tiempo. Entonces, en las escuelas donde hemos trabajado se nos facilita un poco más porque ahí tenemos a los niños. Después de un tiempo, volvemos a aplicar o dibujos o cuestionarios para ver si realmente integraron conocimientos, cambió su percepción. Entonces, sí hay manera de hacerlo, no es fácil, pero tenemos que prepararnos también en este campo y utilizarlo. Y también, bueno, lo que decía Héctor, es importante quizás la evaluación externa, la opinión de las personas, todo eso enriquece lo que viene siendo las distintas formas de evaluación, nada más. Muy bien, muy bien. Ya estamos a 5 minutos. Déjenme darles mi experiencia. Hace 4 meses hace como 3 meses, tuve que meter todos mis papeles para renovación del SNI, del SNI. En el área 7 hay como que todavía hay una incertidumbre de cuál es el reglamento que se va a utilizar. Tuvimos un reglamento al cual nos basamos, o lineamientos, y bueno, unos días antes de que se abriera la convocatoria, nos lo mostraron. Y ahí incluía, en lugar de tener para nivel 1 del SNI en el área de ingenierías, 3 o 4 papers JCR, pues ya se valía tener otras cosas en lugar de eso, como por ejemplo apropiación del conocimiento. Y entonces ahí pues mencionaban también unas cuantas, y podía uno ya no tener que hacer ningún JCR, pero que tenga patentes. Entonces, bueno, se complicaba por un lado, aunque se facilitaba por otro. Entonces, cuando preguntaban, ¿y ahora es suficiente tener cuatro JCRs? Y yo decía, no es ni suficiente ni necesario, porque ni es suficiente porque al tenerlos todavía tienes que cumplir 2 o 3 cosas más, incluyendo, por ejemplo, la divulgación, o dar clases, tener tesistas, pero puede ser ni siquiera necesario tener JCRs mientras cumplas con todo lo demás. O sea, había que cumplir 4 de 5. Entonces, a la hora de meter los papeles, bueno, los artículos JCR, pues ahí los va uno buscando, pero en divulgación ya la toman en cuenta. Es una de las cosas buenas del CONACYT, pero dicen una vez al año. Entonces, seguro que ustedes van a ver eso cuando estén ahí o les toque. Yo tuve que escoger de lo que hacía, y no lo hacía por el SNI porque ni siquiera lo pedían. Tuve que escoger 9 de los que tenía durante los 3 años últimos, y solo pedían 3. O sea, aunque sí lo están pidiendo, como que quisieron ser muy condescendientes para aquellos que aún ni siquiera entienden lo que es, porque sí, hay muchos todavía que ni siquiera entienden lo que es este asunto. Muchos piensan que es... De hecho, en el Facebook del SNI, que hay 34,000 miembros del Facebook, preguntan, ¿y qué puedo meter en divulgación? Bueno, ahora se llama apropiación del conocimiento. Pues pon que diste una conferencia, o pon que hazte un TikTok y grábate y mándalo. O sea, era una serie de confusiones que, bueno, la buena noticia es que cuando menos ya están confundidos porque ya les interesa, porque ya se los están pidiendo. La mala noticia es que apenas están en pañales. De esos 34,000, yo creo que el 90%. Entonces, bueno, son las 2:59. ¿Qué sugieres que hagamos, Ana Cristina? No te oímos. Una aclaración brevísima. Lo que yo les comenté me estaba refiriendo a cómo evaluar la divulgación, no tanto cómo evaluar a los divulgadores, por si genera esa confusión. Sí, pues no sé, más o menos tomé nota. Ok. Puedo, pues ya sea comentárselo rápido o ya ahí conforme a lo que dijeron. Les comento rapidísimo, ¿tendremos tiempo? Sí, En yo creo cada que una de sí. las preguntas o cómo sugieres que lo presentemos.
Héctor. Pues si quieres, comenta lo que escribiste para, pues en un minuto seguramente o dos y nos vamos para allá. A ver, voy a resaltar lo más importante en cada una de las preguntas. ¿Es Claro. válido para los científicos hacer divulgación? Pues todos estuvimos de acuerdo que sí, es una responsabilidad y una obligación. Es la manera de lograr que las personas, o sea, el público en general, pueda estar educado en estos temas, tomar decisiones, contribuir a la divulgación del conocimiento. Principalmente eso. No sé si ahí quieran que algo importante que se me haya pasado, pero la respuesta es sí. No nada más es una obligación, no nada más es un derecho, es una obligación y responsabilidad también de los investigadores. No sé si con eso en esa pregunta sea suficiente. Parece que todos están de acuerdo. Adelante. ¿Sí? A ver, rapidísimo. ¿Cuáles son las principales modalidades en las que se desarrolla? Bueno, al menos los que estamos aquí, pues la mayoría nos apoyamos en talleres. Dentro de los talleres utilizamos diferentes estrategias y medios de comunicación. También, además de talleres, pues charlas, pláticas, juegos de mesa. Pero sobre todo lo que noté en las pláticas, y todos coincidimos, es que no nada más es dar información, es buscar la manera en esas charlas o pláticas que sea más a manera de diálogo, o sea, lograr que la gente, la audiencia participe. No sé si estén de acuerdo con eso. Estoy resumiendo mucho por lo Sí. poquito tiempo que nos van a dar. Ujú. En cuanto a los principales retos de los investigadores para desarrollarse, pues contar con más apoyo, sobre todo de investigadores que también hagan divulgación, falta de participación de los investigadores, falta de tiempo para, como investigadores, pues capacitarnos sobre todo en cuestiones de comunicar adecuadamente a los distintos audiencias o públicos. No sé si esté completo con eso. Luego, ¿qué acciones deberán promover las instituciones para incrementar la participación? Pues fomentarla, valorarla y capacitar también a las personas. Una idea es capacitar desde la licenciatura a los estudiantes para que ya cuando egresen, pues ya tengan esta formación también en divulgación. ¿En qué temáticas pedagógicas? Bueno, la mayoría sí estamos de acuerdo que no necesariamente son temáticas pedagógicas, sino que más que nada en capacitarnos o en capacitarse en habilidades de comunicación para poder llegar al público universo. ¿Cómo deberá evaluarse la actividad de divulgación? Como actividad de los investigadores, pues puede ser sobre todo pues que las mismas instituciones donde trabajen lo valoren, lo promuevan, y ya en instituciones de evaluación, como lo que ahorita nos decía Héctor, el SNI, que pues afortunadamente ya está empezando a darle valor a este tipo de formas de divulgar, o sea, más bien de difundir el conocimiento. No sé si estén de acuerdo, me falta algo importante. Yo estoy de acuerdo, me parece muy bien. Sí, Gaby. Sí. Bueno, en la segunda parte de la pregunta última decía que deberá evaluarse la actividad de divulgación como una responsabilidad secundaria por parte del investigador. Yo creo que esta segunda parte de la pregunta ya queda contestada en la primera cuando decimos que es una obligación, no va a ser una actividad secundaria o una responsabilidad secundaria. Y yo estoy de acuerdo contigo, como que no es secundario, sí, es parte de la investigación. Entonces, no sé, ¿esa pregunta la quito o qué hago? No, podemos decir que la pregunta planteaba el hecho de que fuera una actividad secundaria, lo cual la mesa decidió que no es correcto. Ok. Ujú. Primaria. Pues, ¿algo más? No sé cuánto tiempo nos van a dar, pero bueno, sí, voy a hacerlo muy resumido. No sé si quieran, o si me falta algo, Héctor, pues igual y tú también puedes ahí participar. Ok, no, de entrada yo creo que todos estamos de acuerdo y creo que es momento de irnos para allá. No vaya a ser que nos vayan a cerrar la puerta antes de que entremos.
Ok, bueno, allá nos vemos ahorita. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Hasta luego.